Sol de Venezuela nace en el Esequibo y como siempre, con ese compromiso que tenemos con ustedes, quiero saludar a nuestra audiencia desde aquí con una señal diferente, alternativa, que es TVFAN, en referente informativo. Todos los días, de las 7 de la mañana, estamos contigo, dándole la vuelta a los diferentes temas que son hoy interés de aquí, de nuestra audiencia, como también lo que ocurre en otras partes del mundo. Hoy tenemos al profesor, analista petrolero, David Paravicini. Son temas hoy que están dentro de este nuevo modelo civilizatorio que es importante seguir analizando, profesor, lo que es la energía hoy, la importancia. Cuando uno habla del petróleo, pero es el gas, es el agua, es toda una visión de entender que dentro de la globalidad, ¿quiénes somos? ¿Qué es la Venezuela de hoy? Que tiene todo, varias centurias produciendo y extrayendo petróleo, gas, pero también esos nuevos tiempos que tenemos, que dentro de la globalidad es importante seguir entendiendo que son parte la energía de lo que es la producción, pero también la sustentabilidad de todo el sistema industrial que existe en el mundo. Buenos días. Buenos días. Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitarte además por por tu persistencia en estos temas que son fundamentales, ¿no? El tema energético, como todo el mundo además, si no lo sabe, lo intuye, que son, bueno, sin acceso a la energía no hay sociedad hoy, no hay sociedad actual, no hay la vida, no hay el mundo moderno, no existiría la modernidad. De hecho, los países que todavía quedan, o la población mundial que todavía queda sin acceso a la energía, como lo demuestran todas las estadísticas, están condenados a una vida, una infravida, subvida. Hay 1.000 millones de habitantes sobre la Tierra que no tienen acceso a la energía eléctrica. Mientras que hay un mundo en esta dicotomía, o esta distorsión del mundo que vivimos, mientras hay un sector minoritario del mundo, de los 8.000 millones de habitantes que vemos sobre la Tierra, que hoy está discutiendo una transición energética. Por otro lado, hay 1.000 millones que no han accedido a ningún tipo de energía. Entonces, bueno, eso es la parte de este tema y esta responsabilidad que tenemos. Venezuela como tal, 100 años de producción petrolera y todavía somos un país subdesarrollado, dependiente y además que puede ser víctima de los grandes monopolios, oligopolios que manejan la economía mundial, bueno, que deciden por sus intereses unilaterales aplicarnos medidas que castigan severamente al pueblo. O sea, la contradicción o el exabrupto que siendo un país con tantas riquezas naturales, con tanta inversión que tenemos en el área sobre todo energética, no solamente la extractiva petrolera, sino la transformación, producto de más de una planificación de los sectores transnacionales que ocuparon Venezuela durante mucho tiempo, con el total beneplácito y con las manos libres para hacer prácticamente lo que querían en nuestro país, desarrollaron inversiones para ellos aquí incrementar toda su riqueza. Ese intercambio desigual entre el país exportador de materias primas y aquellos países que dominan la tecnología y el capital para apropiarse de la transformación de estos productos. Claro, esa relación de desigualdad, quiere decir que todavía uno se explica, pero cómo Venezuela teniendo tal cantidad de recursos, puede Venezuela estar viviendo las cosas que está viviendo. ¿Dónde está la falla? ¿Es una falla que es intrínseca a nuestra forma, a nuestra estructura de ser, o está vinculada a una estructura global, mundial de dominación, que es con la que está luchando hoy el mundo? Porque entonces ya vemos que no es Venezuela,
Tenemos ejemplos como el ucraniano, Ucrania también es de otro sentido, pero el del Níger, es un país que le provee energía a uno de los países más poderosos del mundo como Francia. Y Níger tiene parte de su territorio sin acceso a la energía eléctrica. Y no solamente eso, tiene 60% de miseria. ¿Dónde está la compatibilización de esa interacción de seres humanos, donde pareciera pues que no es una interacción de seres humanos, sino de grandes transnacionales haciendo dinero y explotando y esclavizando a la gran población del mundo? Fíjese, yo coincido con usted, ¿no?, dentro de todos estos temas, porque no es posible que haya una operación militar de la OTAN, un injerencismo de la OTAN contra Rusia. Hay un tema hoy complejo con la energía. Vemos hoy cómo la Venezuela, con el diálogo, con la política, la diplomacia de paz que ha tenido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con el mundo, y vemos cómo estas corporaciones quieren seguir estando o teniendo a países como el nuestro dependientes a ellos. Es decir, hoy vemos como el principal modo que uno ve en este enfoque es la dependencia, y nuestro comandante Chávez, con nuestra Constitución, hizo una arquitectura constitucional y jurídica que logramos irnos a lo que es hoy, y debe ser hoy, como lo está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que tiene que ver con la independencia de todos nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. Por eso es que dentro de este tema, hoy queríamos darle una pincelada a estas grandes contradicciones que tiene el mundo de hoy. Hay una Venezuela hoy que está abierta a la negociación, al negocio petrolero, al negocio energético principalmente, porque era energía, y vemos hoy como 930 medidas coercitivas unilaterales siguen estando todavía en contra de nuestro pueblo, y pareciera todo va a un enfoque del cual los gobiernos de Estados Unidos, el que pase, siempre estos temas continúan para ellos tener o quieren tener el control de nuestros recursos energéticos. Hoy podemos nosotros ir viendo cómo el gobierno y cómo estudiosos como usted están dándole vida a sortear las medidas coercitivas, y que nuestra energía esté hoy posicionándose en varios países del mundo. Esto es clave, ¿no? Este punto como lo estás planteando, ¿no? Primero que reforzar y recalcar que el mundo no tiene otra opción para tener expectativas de crecimiento, de desarrollo humano, que el apoyarse en las energías. Y las energías que permitan garantizar el acceso universal, a discreción, a toda la humanidad a la energía. Como te decía, hay un problema todavía grave que resolver, donde tenemos 1/8 de la población sin acceso a la energía. Y que el planteamiento de irse a una especie de mercado de productos energéticos a partir de una base cierta, que es el tema climático, el tema del cambio climático, pero que entonces obvia la disparidad de acceso al consumo entre países altos consumidores de energía y de derroche de energía, en contraste con esta situación de no acceso a la energía de una parte importante de la población mundial. Esto es un tema fundamental porque la economía, todo el sector financiero global mundial, el Banco Mundial, los organismos de acceso financiero están castigando al sector energético, de energía, de los hidrocarburos, carbón, petróleo y gas,
negar el acceso a los créditos o encarecérselos, de manera de producir un movimiento de inversiones hacia energías cuyos costos de producción son muchísimo más altos. Implica la organización del mundo en torno a esto. Afortunadamente, yendo hacia el tema como lo plantea, el mundo se ha ido organizando. Grandes consumidores está coincidiendo entonces con una alianza u organización de los grandes productores, porque además se vinculan a través de una estructura que también nacen, son recientes estructuras como los BRICS, que entonces agrupa en un mismo sector grandes oferentes como es OPEP y países productores exportadores de petróleo y los mayores demandantes de productos. Es decir, oferta y demanda unidos en una misma estructura y no fragmentadas como venía ofreciéndole una organización del mundo atlantista, como lo llaman, del mundo dirigido por el imperialismo estadounidense, y con una Europa que está sometida y subsumida a los directrices de los Estados Unidos como gran imperio, no solamente energético, sino como gran imperio capitalista y financiero por el peso que tiene el dólar, el cual también está siendo discutido. Este es el fondo y el meollo de todo el tema de lo que se está debatiendo el mundo. El mundo no puede verse desligado del petróleo. Y menciono esto, que pareciera una verdad de perogrullo, porque hay quien hoy dice pues que el petróleo va a ser descartado. Inclusive tenemos aquí en América Latina un presidente que es el presidente Petro, que puede hablar tranquilamente, no, vamos a sustituir, ya no vamos a usar más petróleo, vamos a usar esta y la otra. Lo cual es una mezcla de cosas. Yo no sé qué, porque Petro es un hombre que ha mostrado que es un intelectual, no sé cuál es el interés político de tratar de contraponer unas con otras cuando los procesos políticos que tienen que darse, más que sustituir fuentes energéticas, es racionalizar el uso de la energía. Es decir, que los grandes consumidores de energía como Estados Unidos y Europa, Japón u otros de estos países, cambien su modelo de interactuar con la naturaleza y donde esas estructuras sociales se autolimiten, se ajusten a patrones de consumo que no sean lo que tienen, porque los países latinoamericanos, los países del el sistema. Así es. Entonces hay algo que cambiar. Nos dejó un referente. No puede ser que para ahora incrementar las ganancias de unas empresas que hacen energía eólica, que quieren invertir en todo lo que es estas baterías de litio para el asunto del almacenaje de la energía, que es donde estaría la clave de poder almacenar la energía, porque la energía fluye. Es decir, la energía tiene como en la manera natural, ella no la puedes contener. Por eso decía, bueno, cuando se habla de ahorrar energía, la energía tú no puedes ahorrarla porque ella fluye. Lo que puedes hacer es eficiente en su uso. De manera, y eso la ciencia y la tecnología se aplican justamente para que un motor consuma menos gasolina, para que un motor haga menos emisiones, para que tenga mayor eficiencia por cantidad de kilocalorías o de kilovatios invertidos. Es decir, ser eficiente. Pero una vez que usted desarrolla su fuerza energética, pues no la tiene, pues no la ahorra. Ahora, el ahorro es la batería. El ahorro es, por ejemplo, energía hidráulica.
hidroeléctrica como nosotros tenemos. El Guri, por ejemplo, esas represas del Guri son unas gigantescas baterías de energía, porque ahí tenemos tantos millones de litros de agua acumulados en eso, y eso es una batería, y eso así tiene que ser visto. Eso es una forma de organizarse en que somos eficientes energéticamente. Es hacia eso que tenemos que ir, y no a esta especie de disparate, pero que lo justifican con toda una campaña publicitaria, donde tenemos que ir a la transición y que lamentablemente algunos presidentes, como el caso del presidente Petro, que ha resultado un tremendo aliado para la cuestión política, pero hoy inexplicablemente está planteando algo que es un disparate. No hay forma de que el mundo pueda entenderse y pueda tener aspiración a resolver problemas sociales, a hacer mayor justicia social, al desarrollo científico y tecnológico, a aumentar todavía más nuestra capacidad de producción de alimentos para satisfacer las necesidades de ingesta de la población mundial, y que tiene que ver con la energía más económica, con la energía más disponible, con la que hay mayores avances tecnológicos, que es el petróleo, el gas y el carbón. Es decir, estas dicotomías son falsas, además son hipócritas, porque está enfocada, Luis, es aumentar las ganancias de empresas que no les interesa para nada la humanidad, no les interesa para nada el tema del ambiente, no les interesa para nada el tema del cambio climático, sino su ganancia. Ahí vamos con dos temas en el próximo segmento que es importante, que usted lo está tocando, que es el ambiente, la biodiversidad y el resultado del cambio climático, amigas, amigos, que nuestro gobierno, desde que llegó nuestra Constitución, porque un solo gobierno, Chávez y Nicolás, le ha dado un prisma con la ley del Plan de la Patria, que por aquí la tenemos, nada más y nada menos, aquí tenemos instrumentos que son estos objetivos nacionales bien claros, bien precisos, que están hoy enfocados, nada más y nada menos en estos días, profesor, en los 200 años que se cumplió en la batalla naval del lago, ya se está haciendo una operación por el rescate del lago de Maracaibo. El equilibrio del ambiente, es decir, la racionalidad de nuestros recursos. Exactamente. O sea, yo creo que hoy hablar de la energía como un todo, la electricidad, el petróleo, el gas, nuestro carbón, es decir, toda una visión holística de entender que estamos abiertos al mundo, no al estado profundo, ese estado profundo que quiere dominarnos, que lamentablemente pareciera, por todo lo que se ha visto en estos años, que hay personas que nacieron aquí, damas y caballeros, que pareciera que fueran tarifados por ese estado profundo, ¿no? Porque no es casual que en vez de estar todos, porque el tema de las medidas coercitivas unilaterales, yo siento que cualquier ciudadano de cualquier país que esté en esa coyuntura tiene que rechazarla. Y la diatriba política se resuelve, como lo dice cada constitución, en el caso nuestro, es por medio del sufragio. Y no de tener personas aquí que nacieron aquí y que estén llamando a medidas coercitivas, a bloqueo, a que vengan invasiones y ver las consecuencias. Y hoy tenemos grandes cicatrices, nada más y nada menos en el tema del aparato productivo nacional. Porque cuando empezaron todas estas medidas coercitivas, aquí no es nada más el de a pie ni el pueblo que está siendo afectado. Es el pequeño, el grande, industrial. Por eso es que hay que estar hoy conscientemente, ver cuáles son los pasos que tenemos que dar cada uno, cada cual. ¿Por qué? Porque todos somos importantes, todos. Está el Estado, está el pueblo, están las instituciones, y todos en esta estrategia perfecta de salir adelante, todos somos importantes. Por eso yo quería permitirme ver si vamos a una pausa para volver con estos temas que usted nos lleve aquí, porque el analista en energía, ya yo le quito petrolero con todo respeto, un analista en energía hoy, ¿cómo pudiéramos tener claramente el Ministerio de Energía? Yo creo que ahí es donde tenemos que ir conscientemente. ¿Por qué? Porque es lo que nos decía nuestro comandante supremo, hay que cambiar es el sistema. Él estaba en lo estructural, como siempre, estuvo
y está aquí vivo y está Nicolás activo. Vamos a irnos a una pausa, ¿no? Vamos. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney para él y mariposa. Volvemos. Quedamos en un tema como es el equilibrio, el ambiente, pero también que es importante el cambio climático. Pero dentro de todos esos tres enfoques estructurales, yo quería también tocar en este segmento, que es importante, la Venezuela de hoy. Lo importante de tener hoy recursos para el desarrollo nacional. Claro, esto tiene que ser en base a unos acuerdos con el sector privado. Hay un gobierno hoy que tiene la mano levantada, no es de ahorita. Usted fue constituyente, profesor, ¿no? Usted fue constituyente. Sí. Una constituyente que tuvo que ser impulsada para lograr el equilibrio y la paz. Por eso es que nosotros hoy tenemos que tener claro qué hemos vivido, cuáles son esas cicatrices que tenemos que irnos quitando, pero es la conciencia también. Por eso todos estos temas están concatenados, están muy relacionados en este modelo civilizatorio, que el Estado profundo, que las grandes corporaciones están muy pendientes, atacando, porque estamos logrando salirnos y sortearnos las 930 medidas coercitivas unilaterales, que el empresariado, el pueblo, la clase trabajadora, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con nuestro gobierno, está haciendo un esfuerzo estratégico para lograr que nuestra seguridad social, nuestro Estado social se recupere ante toda esta guerra multidimensional, multiforme, no convencional. Por eso queríamos tocar lo que es los BRIC, esto del cambio climático, que la Venezuela siempre le ha alertado con Chávez y con Nicolás, el tema del equilibrio del ecosistema, pero también el desarrollo nacional que implica hoy no ser nada más un modelo extractivista, sino un modelo productivo sustentable. Exacto, porque como país, para tener opción, para que los BRICS efectivamente sean una opción para Venezuela, Venezuela tiene que revisar a fondo el modelo económico que estamos viviendo, que es un modelo extractivista. El modelo económico de dependencia tecnológica, prácticamente formamos parte como una estructura colonial. Es decir, que la tarea de la independencia del Imperio Español, de 300 años de dominación del Imperio Español, seguido de 200 años de dominación del capital como tal, organizado en distintas formas y sobre todo a partir de los últimos 100 años, que además de dependencia petrolera, que nos ha hecho un apéndice de las grandes transnacionales del petróleo, tenemos entonces ahora pendiente y se abre una puerta, la que nos abrió el presidente Chávez con su gran impulso
no solamente en el tema de lo interno nacional, sino además de una visión continental, de la visión de la patria grande, una visión bolivariana de buscar esa transformación de ese país, un país como el nuestro, pequeño país, con las riquezas naturales que tenemos, con el extraordinario componente humano que tenemos, nuestro talento humano, buscar cómo superar esa relación de dependencia que tenemos con la economía. Una economía que se nos impuso. No es que Venezuela decidió tener la economía, la forma como se incorporó al mundo, sino que nos impuso un mundo demandante de energía, nos impuso una condición de ser proveedor de petróleo seguro y confiable, como aparece en la ley inclusive de hidrocarburos, orgánica de hidrocarburos. Es decir, cómo cambiar como ese destino que nos fijó el gran capital mundial, el imperialismo mundial, de ser proveedores seguros y confiables de petróleo, a ser un país confiable, proveedor de energías de manera consona con el ambiente, atendiendo las demandas del cambio climático y sobre todo de la justicia social en el área que nos corresponde. Eso fue abordado. Venezuela, con el presidente Chávez, todo ese planteamiento se hizo, pero la estructura que nos queda a lo interno, la estructura de producción que se concentra en una organización corporativa como es PDVSA, creada a imagen y semejanza de las grandes transnacionales y para su servicio, como lo ha demostrado cantidad de investigaciones. El que quiera adentrar con eso con detalle puede ver los trabajos que ha hecho el profesor Carlos Mendoza Potelada, los recomiendo. ¿Cómo organizarnos ahora para esto? ¿Cómo organizarnos para poder satisfacer esas metas que además en el mundo se están abriendo unos espacios, pero si nosotros en Venezuela no nos ocupamos, uno, de atender el modelo de gestión energético que hoy se concentra solamente en el extractivismo, en una conspiración contra el país, una conspiración contra el presidente Maduro, fundamentalmente en todo lo que son nuestras áreas de producción petrolera y nuestra gestión de transformación como es petroquímica, refinería y gas, donde de manera permanente siguen produciéndose actitudes y acciones que impiden que haya gasificación, que haya acceso al gas, planes que lo hizo el presidente Chávez en aquel programa, que él habló presidente, que se llamó la Revolución Gasífera, que ya había un plan de había que cambiar la proporción de 15% de venezolanos con acceso al gas directo y 85% con el gas de bombona, que él decía que había que cambiar esa proporción, y se hicieron los proyectos para que Venezuela no dependiera del tema de la bombona, que las familias le llegara a su gas directo, porque somos el séptimo, octavo país con mayores reservas de gas, Luis. O sea que no hay ninguna razón para que nosotros Venezuela tenga que depender del gas propano y del gas butano, de los gases de proceso. Pero no solamente con respecto al gas, sino la posibilidad de incorporar nuestras riquezas naturales, el gas y el petróleo, al mercado latinoamericano y caribeño. Se creó Petrocaribe, se creó Petrosur, se desarrollaron todas estas acciones que permiten entonces, pero con un desarrollo de nuestras fuerzas productivas, en el sentido de que nuestros trabajadores y trabajadoras organizados en sus consejos productivos de trabajadores y trabajadores petroleros puedan, junto con el capital nacional, asumir tanto las necesidades de capital, las necesidades de la transformación y la creación de la riqueza con los trabajadores, la incorporación del territorio, es decir, nuestras estructuras de ocupación territorial que están en la comuna o en las poblaciones que están en los centros donde se produce, donde está el evento productivo, sea cual sea, bien sea el extractivo, bien sea el transformador, bien sea el de servicios en su conjunto, que esa población se integre de una manera que además toda la contribución energética que nosotros le damos al mundo, que estamos capaces de darle al mundo y que el mundo demanda y necesita para mantener estos equilibrios de lo que tú hablabas, estos equilibrios que tienen que ser equilibrios en la oferta, tienen que ser equilibrios en los precios
tiene que ser equilibrio en la garantía, en el tiempo de este suministro. No puede estar alguien que va a desarrollar una industria, que va a hacer una actividad económica, no saber si dentro de un par de semanas el precio del petróleo se le va a ir al demonio o no le va a llegar el petróleo porque hay una acción terrorista por parte de los Estados Unidos de secuestrar barcos petroleros o de energía. O países como los europeos que entonces deciden, no, ahora vamos a comprarle la energía a Estados Unidos, que vamos a pagar el doble, el triple, no importa. Es decir, ¿qué seguridad hay para un mundo? Estamos hablando no del mundo socialista, no solamente de los socialistas, estamos hablando de las empresas, de las grandes inversiones que necesitan estabilidad en la energía para poder garantizar que la producción, que su interacción con la sociedad en su conjunto se produzca de una manera cabal, pues como demanda un mundo que tenga una expectativa de crecimiento, de desarrollo, de mayor justicia social, de incorporación cada vez más masiva de la población a la energía. Pero Venezuela, en su particularidad, tenemos cosas concretas que hacer porque yo creo que ya llegamos al punto de madurez, estamos hablando de conciencia social, de conciencia colectiva, en que tenemos los recursos. Ya los tenemos, ya no hay que hacer demostraciones, ya tenemos los recursos y tenemos también visualizado que el tema no es la privatización de PDVSA. Esta gente de la oposición además, yo te voy a decir en el término un poco duro, ¿no? La palabra, estupidez política, todavía siente uno de esta gente hablando de la privatización de PDVSA. Por eso no oyen ni siquiera a los propios líderes del imperialismo. Cuando el señor Trump hace un mes, algo así, hizo unas declaraciones sobre el tema del petróleo venezolano, él no habló, nosotros casi somos dueños de PDVSA, no dijeron, nosotros somos casi dueños del petróleo, lo que quieren es el petróleo, no quieren a PDVSA. Hay una cosa que es distorsiva del tema de qué es lo que necesitamos. Venezuela necesita hoy, si tú dices el punto de definición, es seguir siendo dueño de su petróleo, rescatar el concepto bolivariano del Estado propietario, Estado dueño de sus recursos naturales del subsuelo, que esa es la base de la potencia y de la fuerza de Venezuela con la que tiene que traer el mundo. Claro. Ahí está el punto definitorio. Y es allí por eso es que tú ves que lo que piden estas transnacionales cuando van a esas reuniones donde cada quien expresa sus intereses, lo que quieren es modificar el artículo 22 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, de eliminar el tema del que el Estado venezolano se reserva el 50% de las decisiones sobre la explotación sobre los hidrocarburos. Ahí está la clave, la clave de lo que se está luchando. Pero no nos ha servido de nada mantener tampoco, bueno, no nos ha servido de nada, no, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Las contradicciones que se han desarrollado y que afloran los planes políticos que tenemos que generar, que es que el avance en las estructuras para ser libres en la producción de bienes y servicios que nos den una posibilidad de mayor autonomía, de mayor desarrollo, no lo hemos podido resolver. Nuestra energía puede servir como apalancamiento para nosotros mismos desde aquí, desarrollarnos como espacio vital. Claro, por supuesto. Espacio vital, que hay que tener cuidado con la palabra, porque a veces se usa esa palabra y a veces, digo porque hay quienes se han apropiado de ella. Esa fue la consigna nazi. Claro. El espacio vital, y lo utiliza Estados Unidos apoyándose en su declaración de la independencia hace más de 200 años. Es decir, nosotros tenemos que decir que el espacio vital latinoamericano y caribeño, para hablarlo entonces desde el punto de vista bolivariano, como lo expresó Bolívar en la Carta de Jamaica, que habla de esa patria grande, que va a ser más fuerte conocida por sus virtudes que por sus riquezas. Fíjate, inclusive ya Bolívar tenía una discusión contra el fascismo adelantada por la forma de cómo concebirse y no concebirse como ese peligro que se convirtió en los Estados Unidos, que se concibe, ellos mismos se consideran que son los, te estoy hablando no es de ahora, no es un disparate de Donald Trump, te estoy hablando que esto tiene que ver con
cofundadores de la independencia. Ah, Entonces, pero claro, fíjate eso, que- tienes razón tú, Venezuela tiene como, y es sobre la energía, porque somos un país fundamentalmente energético. Ojo, no solamente petróleo y gas y carbón, que tenemos mucho carbón, sino también tenemos energía solar, tenemos energía eólica, tenemos uranio. Venezuela tiene todas las fuentes energéticas Claro, profesor, pero fíjese, renovables y no renovables que se ahí puede hay, imaginar. ahí hay un detalle, ¿no?, que es importantísimo, y quiero agradecerle el comentario. Cuando uno habla del espacio vital, es porque nosotros tenemos Petrocaribe como alianza estratégica con nuestro mar, con nuestras tierras americanas. Es decir, hoy podemos servir como punto estratégico y espacio vital para lograr una independencia real, lo que decía Bolívar, en ese Congreso Anfitriónico de Panamá, que era una unión entre iguales y en esas naciones que estaban naciendo. Hoy podemos decir que el petróleo, el gas, la energía, la electricidad y el carbón pueden servir para desarrollarnos nosotros y para beneficiar a los pueblos del mundo. Fíjense lo que estoy hablando, para beneficiar los pueblos del mundo, no las transnacionales. Para la vida de América Latina y del Caribe. ¿Por qué separamos? ¿Por qué no incorporamos allí a la costa caribeña del forma parte de los 22, 23 países que son caribeños, bueno, tenemos esa vinculación? Pero el y de la humanidad y es el acceso a la garantía de la independencia energética. Tú lo buscas en el Acuerdo Energético de Caracas del año 2000 y luego en el 2005 en el Acuerdo de Petrocaribe, donde lo que se busca es la independencia energética, porque somos esclavos, no es que dependientes, porque la palabra dependiente no explica suficientemente la relación de sometimiento que tenemos los países del mundo con respecto a las grandes transnacionales, que lo que hoy es que se garantizan el monopolio, y es la batalla por garantizar el monopolio sobre la energía. Es la batalla que se está dando. Es decir, esto de los BRICS es una expresión, no solamente porque la gente no, que vamos a tener una moneda especial, es que no, es que la unión que se está dando de los BRICS, si se llegan con la solicitud de incorporación que tiene Arabia Saudita, que tiene Irán, Venezuela, que además incorporaría a los BRICS más del 50% del total de las reservas mundiales, por no decirte el 70-80%, si se incorpora Venezuela y Arabia Saudita. Pero además el resto de los países de la OPEP, si nos incorporamos a estos BRICS, estamos hablando es que también significa la garantía de la independencia energética, que tal como hemos dicho y el programa se ha desarrollado en torno a la idea de que sin acceso a la energía no hay vida. Hoy inclusive el acceso al agua, que nadie duda que si no tenemos acceso al agua, el acceso al agua es un derecho humano universal, pero hoy el acceso al agua, por cómo se ha organizado la humanidad sobre el territorio, sobre el espacio geográfico, que es sobre las ciudades, el mundo entero es fundamentalmente urbano, lo que garantiza el acceso al agua es la energía. Es decir, veámonos aquí en Caracas, cuando se va la electricidad, se quedan sin agua el 70%, el 80% de la población caraqueña, por no decir el 100%. Es decir, el tema energético
poca, lo tiene el 1% de la población en el mundo, claro, que pueden pagar, no, yo voy a pagar yo pago el triple o el cuádruple, no importa pagar el cuádruple de energía porque yo estoy de energía eléctrica. Mira lo que está pasando en Alemania, que se decidieron pagar el doble o el triple y están. Entonces era un país fallido ahora. Va a ser la calificación de país en recesión, siendo que fue y ya no va a ser más el país motor que llaman de la economía europea. Y tiene que ver con el tema energético, que esta batalla energética le está negando al pueblo alemán acceso a la energía barata. Ahora tiene que pagar la energía porque, bueno, ahora te hablo de esa estupidez política que hoy recorre el mundo, que se le dice, bueno, a mí no importa que el pueblo alemán hoy no va a pagar la energía como la venía pagando a 50, 60 dólares, euros, que pagaban mensualmente por un consumo normal, entonces ahora paga 180, 200, 500 euros la factura mensual de una... O sea, ese absurdo, esa gran batalla. Ahora, volviendo al terreno nuestro nacional, tenemos que buscar la fórmula de cómo poder organizarnos. Tenemos unas estructuras que superen la que hemos traído hasta ahora, que corresponde con un mundo que ya cambió. Porque ese mundo de la PDVSA, que nace PDVSA y que tuvo sus éxitos, que tuvo sus fracasos, ya ese mundo no existe. Ya PDVSA no le sirve ni siquiera a sus fundadores, a las grandes transnacionales, y no nos sirve a los venezolanos. El presidente Maduro lo ha calificado muy bien, dice que PDVSA se ha convertido con 3 fallas fundamentales: conspiradores, pues se habla de las quintas columnas, corruptos y burócratas, tecnoburócratas. Pero ahí venimos en el próximo segmento, que esto es importante, ¿no, profesor? Porque el comandante y presidente Nicolás Maduro Moro, a pesar de toda esta guerra, tanto externa como interna, ha tenido que sortear todo este tipo de situaciones. No es poca cosa en todos estos años lo que nos ha tocado sortear, y por eso es que la Venezuela de hoy, la Venezuela de paz, hay que conservarla. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos, pues estamos hablando algo que para nosotros es medular. Tenemos 18 motores de agenda económica bolivariana, pero también tenemos una cultura energética, como también seguir profundizando, y como nuestra episteme de Bolívar, con nuestra visión constitucional que somos independientes, irla adecuando a los nuevos tiempos, a los nuevos retos y a las nuevas amenazas. Pero antes de eso, yo quería presentarles por ahí el semanario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, que por ahí lo tenemos, semanario de todo lo que están haciendo. También saludar a todos los demás organismos de seguridad ciudadana, pero muy especialmente ahí tenemos también unas declaraciones del director del CICPC. Vamos a escucharlas. Nocturna. Esto para ir viendo el comportamiento de nuestros ciudadanos durante las horas nocturnas y así contribuir a la disminución del delito. Nosotros ya nos hemos organizado nuevamente, estamos en las calles en horas nocturnas para garantizar la seguridad de los hombres, mujeres, jóvenes, varones y hembras, niños y niñas en nuestras calles en hora nocturna. Mucha gente critica de que el CICPC no está para estar en patrullaje
patrullaje o este tipo de acciones que tomamos. Lamento decirle que no nos vamos a detener porque nuestro deber también es la prevención. Y la prevención, si se tiene que hacer con este sistema de patrullaje en hora nocturna, lo haremos para cuidar a todo aquel que esté en la calle acá en Caracas. Y lo iremos expandiendo a nivel nacional para que cada estado tenga su sistema de patrullaje del CICPC en horas nocturnas a fin de garantizar la seguridad ciudadana de todos y todas las que hacen vida en nuestro hermoso país, Venezuela. Saludar al comisario general Vladimir Flores, pero también al comisario director Douglas Rico. Queríamos tocar esta cápsula porque eso va dentro de todo el sistema de paz de lo que está haciendo hoy nuestro Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Pero también tenemos una revista ahí, que es la revista del mes. Queríamos ver a ver si la podíamos enfocar, Sabiñón, para verla rapidito ahí. Ajá, aquí está, nada más y nada menos todos los que están hoy trabajando, la inversión de nuestro gobierno nacional, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en favor de lo que es la seguridad estratégica, la investigación, la política criminal. Saludar a la familia del CICPC, saludar igualmente a todo este modelo que hoy se está implementando con el patrullaje nocturno. Esto es importantísimo. Seguir enfocando ante toda esta guerra, ante toda esta fórmula de las 930 medidas coercitivas, está el Estado bolivariano, pero muy especialmente un saludo, como lo dice aquí nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos construyendo un modelo de la espiritualidad. Bueno, y volvemos con todos estos temas que estamos hoy trabajando y ubicando la energía como punto estratégico. Y no podía faltar, apreciado profesor e investigador y analista David Paravicini. Lo importante es adecuar toda nuestra industria, como lo dijo oportunamente Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente, a los nuevos retos que tenemos. Exactamente, mira, yo creo que además están dadas las condiciones porque al haber golpeado tan fuertemente las sanciones y esa decisión de los Estados Unidos, que eso no va a cambiar de todo, esa actitud de Estados Unidos contra nosotros no va a cambiar, porque lo que nos están pidiendo es que renunciemos a nuestra independencia. Y nosotros los venezolanos y las venezolanas no vamos a renunciar a ser libres e independientes. Y la tarea que tenemos hoy es utilizar toda la experiencia, todo lo que ha sido la acumulación de sabiduría de 100 años de explotación petrolera, convertir esto con las teorías bolivarianas, con el bolivarianismo, con las ideas de Zamora, de Rodríguez, las del presidente Chávez, que le dio ese impulso gigantesco, las del presidente Fidel Castro con su visión latinoamericanista también, y con la dirección del presidente Maduro, cómo incorporar toda esta sapiencia y experiencia energética en el desarrollo nacional, en la búsqueda de los 5 equilibrios que tú hablabas. Esos 5 equilibrios que están en el plan de la patria. El equilibrio en lo político, que quiere decir el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, que es uno de sus principales pilares. Y eso se da en el hecho productivo energético, y que tiene que además producir en el segundo equilibrio, que es la ocupación del territorio. La construcción del socialismo, me lo voy a saltar por ahorita porque lo voy a atacar de último, o a abordar de último, pero es que es el equilibrio territorial, porque es la ocupación del territorio de manera en que el espacio geográfico se convierte en una fuerza productiva adicional. El espacio geográfico que incorpora a toda la estructura económica, social, humana, de recursos naturales, etcétera, y que le daría ese aspecto ese aspecto donde se puede ejercer la democracia participativa protagónica, se ocupa el territorio y además da la diversidad de la ocupación de este espacio.
está también el equilibrio en lo económico, porque es lo que puede permitir no solamente el desarrollo en el área energética como tal, sino todas las actividades científicas, todas las actividades económicas vinculadas con la ocupación del territorio, tal como tú lo decías, como para la satisfacción de las necesidades de las cadenas productivas que se requieren para que estas industrias, en este caso las nuevas unidades de producción, se instalen y produzcan esa ocupación sobre el territorio, con una desconcentración. Es decir, también ir combatiendo el Estado colonial que hemos heredado, el Estado colonial heredado en todas sus fases, en materia de judicial, en materia inclusive de lo que es el Poder Ejecutivo, y esa excesiva concentración de decisiones de poder que se han convertido en un obstáculo e impiden además que Venezuela pueda tener una visión hacia una modernidad, hacia un cambio que le dé mayor flexibilidad, y eso tiene que ver con la desconcentración, que en materia energética se plantearía también, porque existen 5 zonas por lo menos bien delimitadas donde todas las actividades vinculadas hoy al petróleo, al gas, a la refinación y a la petroquímica pudieran de manera desconcentrada poder desarrollarse sin trabas, sin las trabas burocráticas, sin las trabas que encarecen y que hacen inclusive, a veces imposibilitan que el hecho productivo se dé por la excesiva concentración de poder, por esa herencia colonial que tenemos de la forma de cómo organizar no solamente el hecho productivo, sino además el hecho de la vida misma, de la administración de justicia, de la administración inclusive de lo que son los servicios. De manera que estos equilibrios en lo político, en lo territorial, en lo internacional, porque además nos da la posibilidad de llegar a acuerdos con distintos países, no las relaciones solo con los Estados Unidos, sino con el mundo entero en materia tecnológica, en materia científica, en materia de intercambios, como sea, que te permite buscar esos equilibrios que están contemplados en el Plan de la Patria. Y es a partir de la energía, tal como tú lo estás planteando, es decir, la energía, nuestra experiencia, 100 años de explotación petrolera, gasífera, de nuestra experiencia en petroquímica y en gas, nos deben permitir esa ventana que es la que está pendiente de que Venezuela se desarrolle. El presidente Chávez en su oportunidad lo llamó, es que tenemos que garantizar la base material para que haya el desarrollo nacional. Es decir, la base material quiere decir con nuestras riquezas energéticas, gas, petróleo y su transformación, darle la base material para la posibilidad de la gran revolución socialista que sería pues su base. Fíjese, en esa gran revolución socialista, porque vamos a ir a una pausa. Consejos productivos de trabajadores, lo que es la base fundamental, que es la clase obrera hoy dentro de PDVSA, el trabajador en los campos, el trabajador en la refinería, el trabajador en donde hoy el Estado venezolano, el gobierno bolivariano está enfrentando una medida coercitiva y el trabajador está operacionalizando dentro de la estrategia algo que es
hoy extraer, pero también refinar. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor, ya culminando? No, esto es fundamental y la visión que tuvo el presidente Chávez en su momento, que hizo innumerables esfuerzos para darle el protagonismo a la clase obrera petrolera, y en innumerables ocasiones lo invitó, los convocó, provocó que se hubiese la unidad de las organizaciones sindicales petroleras, y después lo impulsó a través de los consejos socialistas de trabajadores. Es decir, hubo innumerables esfuerzos del presidente Chávez y que el presidente Maduro, con como conocimiento más profundo por su condición de trabajador, de presidente obrero, que lo llevó a la fundación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que aprobamos nosotros como constituyentes en el año 2020. Aprobamos esa ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que ha evolucionado, y en el año 2020 tuvo una concreción en un evento del 20 de febrero de ese año, donde el presidente además en la industria petrolera creó el Consejo Presidencial el Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Petrolera, que les dio la responsabilidad para que asumieran la visión por completo, tanto de la producción como de la seguridad de las operaciones de todo lo que fue toda la industria petrolera. Y esto ha funcionado, efectivamente. Estas estructuras llegaron en un momento determinado a tener la capacidad de movilizar 5.000 trabajadores en función de darle esa garantía y esa expectativa al presidente de la República de que podía haber formas de organizarse para abordar de manera, tal como lo he venido explicando, con una visión de desconcentración y de ocupación del territorio y de la utilización del espacio geográfico en función de la efectividad y la eficiencia en la producción petrolera. No es producción solamente de petróleo, sino ya inclusive una visión energética o una visión del manejo de los hidrocarburos en su conjunto a nivel nacional. Esto está muy desarrollado. Aquí lo que está pendiente, está desarrollado ¿en qué sentido? De que los trabajadores y las trabajadoras, organizados en sus consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, tienen propuestas concretas a través de unidades especiales de producción en donde el capital o el inversionista tiene un espacio, donde tiene un espacio el trabajador como creador de la riqueza, donde tiene un espacio la República como propietaria y representación de los dueños, que es el pueblo venezolano, dueño del recurso, tiene que estar presente en esa unidad especial de producción. La seguridad, las garantías de la seguridad y la defensa de la nación a través de la participación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y asimismo como la comunidad, el territorio, que también se exprese. Lo que hemos llamado nosotros que evolucionar del punto y círculo que propuso el presidente Chávez al círculo y al punto. Es decir, porque es en el círculo, es en el área, en ese territorio donde está la unidad productiva, y de esa manera superar esa especie como de karma que hay con el tema de la corrupción, que se repite una y otra vez en el tema de la industria petrolera, que es porque su estructura es corrupta por nacimiento, porque fue una estructura hecha para robarnos el petróleo, para robarnos nuestros recursos naturales. Fue concebida por el imperialismo, claro, y creó una estructura para eso. Sí, sí. Ahora, esa estructura ya pasó, ya ha habido un avance, y el gran avance es la organización de la fuerza social. Ahí voy. Y ese gran avance, en principio, puede ser los consejos productivos. Es lo que estoy planteando. Usted como constituyente. Porque lo han hecho, pero además que no es solamente una especulación teórica o académica, sino que los trabajadores en la práctica lo han realizado. En la vamos a invitarlo otra vez. Creo que tiene que... quiero saludar a Manuel Páez, ¿vale? Refrescar lo que fue la experiencia que se dio en la refinería El Palito, donde los trabajadores a una refinería que le habían decretado chatarra, ¿verdad? Los trabajadores en apenas 30 días, no llegó a los 45, en un mes y medio, y habían puesto en producción la planta con los recursos mínimos.
De manera que hay, pero no solamente la refinería, el tema de la producción domina el tema de esto que ahora se está mencionando, que es todo una campaña de conspiración, y lo repito, responsablemente lo repito, una conspiración para decir que ahora no tenemos petróleo para alimentar la refinería. Lo que no tenemos es planificación estratégica sobre el tema petrolero y el tema energético en su conjunto. No hay una visión integradora, no hay una visión de planificación integrada energética nacional. Y a partir de allí, a partir de que no tenemos esa unidad, es que también mostramos esas deficiencias. Pero los trabajadores y las trabajadoras petroleros, tienen una visión totalmente integrada de lo que es el asunto de cómo superar no solamente los aspectos productivos, sino los aspectos financieros, los aspectos de la relación con el capital, que también la tienen porque en la vida misma le provee al trabajador y la trabajadora petrolera todas estas relaciones. Ojo que estoy hablando que no solamente es el trabajador y la trabajadora petrolera que está en sus unidades de producción, sino que incluye también al trabajador y la trabajadora petrolera que están en las áreas hoy dentro de PDVSA, que están en las áreas también de planificación, de coordinación, de logística, etcétera. Pero que su verdadera eficacia y eficiencia como trabajadores del área está en estas unidades especiales de producción que ya han sido puestas en práctica y que ya además hay propuestas, y lo que están en espera de que el presidente de la República tenga una relación, una reunión con estas estructuras que existen y están en PDVSA, están dentro de lo que es la estructura de los trabajadores, y que dan esa oportunidad. Eso está planteado y es el momento histórico. Es decir, las cosas se dan, es el momento histórico que es necesario haber pasado por esto, haber demostrado hasta la saciedad de cómo una estructura como la que hoy predomina en la organización no se corresponde ni con las necesidades que tiene hoy el país, ni siquiera con los parámetros internacionales que hoy se le exige a una empresa petrolera como tal. Yo creo que, bueno, esa es la visión, tal como tú dices. Hay compañeros como el compañero Manuel Páez, el compañero Marco Padovani, hay compañeros que han estado y manejan, el compañero que es de la petroquímica, José Guerrero, que vienen inclusive resolviendo la refinería, la petroquímica ha inclusive superado situaciones verdaderamente, bueno, también pues prácticamente de una industria liquidada, y convertirla en que efectivamente un motor de la economía nacional. La petroquímica es un motor de economía nacional por la diversidad casi infinita que tienen las petroquímicas de abordar el tema productivo, y que es un esfuerzo gigantesco que están haciendo y que el presidente le ha dado todo el apoyo para que la petroquímica avance. Son personas que están en disposición, Luis, de poder hoy mostrarle este nuevo modelo de gestión que hemos venido acá en el programa, no solamente el modelo de gestión dentro de la propia empresa, en este caso la petroquímica o la gasífera, sino además de una nueva gestión energética en su conjunto, de una visión integral del problema de la energía y no solamente petrolero. Y que además con la visión de que estos 100 años que han pasado de esta revolución en el mundo que se está dando en materia energética, tiene además darle el momento histórico, que le da posibilidad, el momento histórico para que haya unas propuestas eficaces para nuestro desarrollo nacional. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, ¿vale? Quiero agradecerle primero a nuestra audiencia, porque menos mal que tocamos el último punto, que es nuestra clase obrera, trabajadora. Saludar igualmente al empresariado, pero también al pueblo venezolano, que vamos en unión perfecta esta vez, vamos en unión perfecta en contra de las medidas coercitivas unilaterales, apostando a la Venezuela país, a la Venezuela con marca país hecho en Venezuela. Sí, señor. Petróleo, gas, pero también productos terminados, ¿vale? Yo creo que hoy esos que hablan mal de Venezuela tienen que de verdad reencauzar lo que están haciendo. Tenemos un Dios que nos pone la prosperidad, la vida,
y el amor. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, saludar con nuestro general Benzi Guerrero, presidente de Telefan, y toda esta familia que diariamente con referente informativo le damos vida a temas que son estratégicos para ti y para todo el país. Saludar igualmente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, y a nuestro invitado de hoy, analista petrolero, investigador estratégico, el doctor David Paravicini. Que pasen un feliz día y nos vemos, profesor, y a todas y todos en otra oportunidad. Muchas gracias por haber compartido. Gracias por la invitación.